Comercio Exterior e Inversiones. Ingeniero Ontaneda, bienvenido, buenos días. Lo que podríamos decir es, ¿se puede hacer ya una evaluación de la agenda de reactivación productiva del Ecuador? ¿Cómo enfrentar en este momento la pandemia, pero además la crisis económica y volverle al país una zona en la que tengan interés inversionistas y los mismos ecuatorianos que puedan emprender en algo? Ingeniero Ontaneda, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo para usted y para todo el país que nos escucha. Evidentemente, el Ecuador está pasando una de sus crisis más severas y profundas de la historia republicana. La crisis del COVID nos ha dejado muchísimas pérdidas en el lado humano, en el lado social y obviamente en el lado económico. Cuando el país se paralizó, producto de un confinamiento, de un distanciamiento social que arrancó el 15 de marzo, más del 75% del sector productivo comercial se paralizó. Esto obviamente afectó de manera directa a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, comercios a nivel nacional. Solamente el 25% del grupo empresarial y del sector productivo estuvo operativo de manera parcial, porque la paralización fue terrible, tremenda. De un rato a otro se tuvo y se debió tomar medidas estrictas para proteger la salud y la vida de los ecuatorianos. A pesar de eso, el país ha sido testigo de cómo hemos pasado momentos muy complejos y muy difíciles. Pero del lado económico, del lado productivo, obviamente los balances son bastante negativos. El Ecuador ha perdido miles de millones de dólares producto de este confinamiento, de esta paralización. Cuando una empresa no produce, cuando un comercio no vende, es muy complejo. El sector productivo se encuentra extremadamente golpeado. Y desde el lado del gobierno nacional hemos tratado desde el primer momento, de establecer medidas y situaciones que apuntalen y que apoyen a mitigar este durísimo impacto del cual hemos hablado. Primeramente se establecieron decretos ejecutivos de parte del presidente de la República para ayudar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas en el diferimiento de pagos de impuestos, de tasas y de obligaciones con la banca pública y con la banca privada también, quien ha hecho un esfuerzo importante para poder diferir y buscar espacios en ese sentido. De manera inmediata se logró establecer un fondo Reactívate Ecuador, que es otra de las iniciativas. Antes de ir a eso, ingeniero, le quería decir, usted decía, ha dictado decretos para un poco no golpear más con impuestos, diferirlos, pero también está este último que pese a y ahora ya con dictamen constitucional, del adelanto de los impuestos. ¿Cómo choca esta primera visión que usted nos da con esta segunda, que es concreta y que es adelantar impuestos? Mire, cuando hablo de priorización, el gobierno en este momento debe priorizar la atención. Cuando hablo de priorizar la atención es porque los recursos que cuenta hoy el gobierno nacional no alcanzan para atender todas las necesidades de los frentes que ha dejado y ha derivado la pandemia. El frente de salud, permanentemente debemos atender, cumplir obligaciones, atender y suministrar los medicamentos, abrir nuevos turnos de atención. La verdad que en ese sentido ha sido muy importante tener esos recursos que van a apuntalar la parte de salud, la parte de alimentación social. Miles de ecuatorianos sin poder salir de sus casas por muchísimas semanas. El gobierno nacional tuvo que crear diferentes modelos vía bonos de solidaridad, vía alimentación. Nosotros la semana anterior cumplimos con la entrega de más de 4 millones de raciones alimenticias. Realmente son esfuerzos importantes que han demandado recursos de parte del Estado ecuatoriano, así como también atender el frente de la recuperación productiva, refinanciando créditos, refinanciando deudas, pausando los ingresos que el Estado tiene, y lo más importante, la caída de ingresos del Estado, que es un Estado dependiente de los ingresos petroleros y de los ingresos tributarios. Esto lo ha dejado pues a las arcas fiscales en una situación bastante sensible. Cuando usted me habla de este nuevo decreto y hago este análisis inicial, porque le voy a hacer una breve analogía, además le diría, ingeniero, una cosa, son sus colegas empresarios,
son gente con la que usted estaba hasta antes de ser ministro en las cámaras, y les están diciendo, oiga, esto no es posible. Y otros sectores, en cambio, les dicen, los que más han ganado deberían también tener un rol en esta crisis. Usted que tiene esta doble condición, la vida pública como ministro y esta de empresario exitoso, porque usted ha sido un empresario exitoso, ¿cómo entonces equilibrar y aportar también desde ahí, ingeniero? Muy bueno su planteamiento. Permítame decirle que sigo siendo empresario, sigo generando fuentes de empleo. Mi paso por la función pública me ha enseñado y me ha dado la oportunidad de servir, de entender de manera transversal las necesidades de los sectores productivos de la propia sociedad civil. Yo creo que en este sentido, cuando se le pide y se le toca la puerta hoy al sector productivo, al sector empresarial, que sí puede, atención, que sí puede adelantar, porque no es la creación de un nuevo impuesto. Hemos hecho un análisis pormenorizado y detallado de aquellos sectores y empresas, de ese 25% que le anuncié, que sí tuvo la oportunidad de atender, de trabajar y de comercializar. Y de crecer como también, sector, ¿no? Como los sectores de alimentos, como los sectores de comunicación, como los sectores bancarios, que sí tuvieron esa oportunidad y que con esos recursos, con ese anticipo, van a servir para atender de manera solidaria a otros sectores que hoy tenemos la obligación de seguir atendiendo. La pandemia nos ha expuesto en una situación permanente, es una situación nunca antes vista en el país. Entonces, hay un tema importante. Puedo entender que el sector gremialista diga, nos afecta. Bueno, pero hay sectores y existen negocios y existen empresas que sí tienen esa capacidad. Entonces, nos hemos tratado de atender a la mayoría de sectores. La mayoría de sectores productivos están golpeados, pero también la mayoría de empresas y de sectores están exentos de este pago. Por eso hablamos de 1.068 empresas, de un universo de más de 122.000 empresas. Entonces, si usted analiza, la gran mayoría de sectores que fueron golpeados, estamos siendo coherentes en no pedirles eso, pero aquellos sectores y aquellos negocios, y yo he hablado con estas empresas, y me han dicho, estoy haciendo este esfuerzo, lo puedo hacer, ¿por qué? Porque es una solidaridad que en este momento estas empresas y estos empresarios están haciendo con el país. ¿Y por qué no les pide que lo digan públicamente, que sí se puede hacer ese esfuerzo? Mire, lo han dicho, yo cuando hablo, créame lo que entiendo al gremialismo. El gremialismo debe defender posiciones. Y cuando usted lee, pues son partes gremialistas. Yo puedo entenderlo, pero las propias empresas, no voy a nombrar qué empresas, pero empresas que han estado operativas, obviamente están haciendo un esfuerzo fiscal importante. No puedo decir que existen sectores que no han sido golpeados, pero tenemos que buscar definitivamente de manera conjunta y solidaria las alternativas para enfrentar esta crisis. Yo he sido claro en decirlo. El gobierno nacional hace sus esfuerzos, está buscando reestructurar sus deudas, buscando recursos. Cuando recorremos el país entero, cuando recorremos los sectores productivos, nos piden más créditos. La gente necesita más recursos. Y créame lo que me desespero, porque es el oxígeno que se necesita hoy para apalancar estos negocios y salvar las fuentes de empleo. Entonces ahí sí viene lo de Reactívate Ecuador, y que al parecer todavía no están esos más de $1.000 millones, o usted ve que ya comienzan a fluir a través de qué medios. Mire, los recursos que fondean este fondo, según lo manifestó el Ministerio de Economía y Finanzas, son recursos provenientes de la banca internacional, de países que generan los créditos hacia el Ecuador. El Ecuador, como lo hemos hablado permanentemente, ha tratado en los últimos meses, en los últimos periodos previo a la pandemia, de regularizar sus finanzas, de transparentar sus cuentas ante el mundo, ante los países, ante los organismos multilaterales, para buscar primeramente una refinanciación de una deuda que viene arrastrando el país y que nos permita no ahorcar al Ecuador productivo y a los ecuatorianos. Yo creo que en ese sentido se ha hecho un esfuerzo importante y que ha permitido también que ingresen nuevos recursos. Yo creo que estos recursos tan necesarios hoy en el país han entrado en parte
parte de estos recursos, como le dije a usted, se han ido a atender la emergencia de salud, la emergencia social, de alimentación y también la emergencia y la parte de la reactivación productiva. Yo aspiro y espero que con esta nueva llegada de los recursos anunciados de parte del Fondo Monetario Internacional se destine una importante cantidad para poder atender a los sectores productivos tan necesitados de recursos, de créditos, con condiciones favorables, con plazos y años de gracia adecuadas y tasas de interés favorables. Yo creo que es momento también de atender a esta parte productiva y sostener las fuentes de empleo. El presidente de la República ha sido claro, nos vamos a enfocar en 4 pilares en lo que queda la gestión, que son la parte de salud, la parte de alimentación, empleo y dolarización. Por eso esperamos que en estas próximas 2-3 semanas, que existe el primer desembolso importante del Fondo Monetario Internacional, podamos buscar estos equilibrios en las líneas que le he mencionado. Ministro, y para completar eso, entonces, no sé si ustedes han logrado identificar sectores de producción que puedan ofrecer cosas al exterior, a más de sostener la propia alimentación del país, pero que puedan crecer. No sé si hay nuevos productos, por ejemplo, de exportación. ¿Y qué otros mercados, a más de, no sé si avanzamos con el acuerdo con los Estados Unidos, si usted puede comentarnos algo, pero qué otras áreas del comercio exterior que le han encargado a usted, que conoce el tema, estamos trabajando para que, digamos, el fin, ojalá ya de la pandemia y esto, o esta nueva realidad, como dicen, la podamos enfrentar de mejor manera y que estos tiempos que faltan del gobierno, que de todas maneras son como el 15, casi 20%, nos den una mirada hacia el futuro, ministro? Mire, yo creo que sostener la dolarización, vivir en dolarización, es una aspiración del 99% de los ecuatorianos. Y en ese sentido, la dolarización se sostiene con dólares y los dólares que genera la economía. En este momento, la dolarización ha sido priorizada de parte del gobierno nacional, con la caída inminente de ingresos petroleros, de ingresos de las remesas de nuestros inmigrantes, que también están sufriendo y perdiendo empleo, porque no debemos olvidar que la crisis afecta al mundo entero. Y en medio de este panorama es el sector de comercio exterior, el sector exportador no petrolero del Ecuador en esta pandemia, en estos 5 meses, ha tenido un papel fundamental. Y le hablo de fundamental porque somos uno de los pocos países de la región cuyas exportaciones no petroleras han tenido un crecimiento a pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones internas de movilización que todos los ecuatorianos pasamos y que vivimos en las últimas semanas. El Ecuador no se encuentra 100% operativo, así también el mundo no se encuentra 100% operativo. Sin embargo, a pesar de aquello, las estrategias de comercio exterior, las estrategias que se vienen trabajando, nosotros como gobierno, como Ministerio de Producción y Comercio Exterior, con los sectores productivos directamente previo a la pandemia, desde el año anterior, posicionar la marca del país como Premium and Sustainable, todos estos trabajos más la política comercial, de acuerdos comerciales, de integración pragmática que viene trabajando nuestro presidente y que ha derivado la firma ya de algunos acuerdos comerciales y trabajando en algunos otros. Esto ha logrado que las exportaciones crezcan, y cuando crecen las exportaciones no petroleras en un país dolarizado, significa que ingresen más dólares al país, significan que más cadenas productivas están atrás del sector exportador, el sector logístico, el sector de transportes, pequeños, medianos productores se benefician de este sentido. Es decir, quiero reconocer a este sector que ha impulsado y que ha sostenido durante la pandemia sobre sus hombros la economía del país. Se convirtieron en el cordón umbilical. Hoy ya existen otros sectores de la economía que de a poco se vienen reactivando, el sector comercial, industrial, el sector de la construcción, pero el sector de exportaciones en marzo, en abril, se sostuvo. Crecieron las exportaciones de los productos tradicionales, los no tradicionales. Nosotros desde el gobierno seguimos acompañando a nuevos productos que usted me pregunta. Usted me dice de nuevos exportadores, más de 150 casos de éxito, más de 5,000 capacitaciones virtuales
porque el mundo cambió, pero no se paralizó. Eso es importante entender. Por eso siempre yo he hablado del desafío de aprender a vivir en esta nueva realidad, en nuestras casas, en nuestros comercios, en nuestras empresas, en nuestras industrias. Hoy la digitalización juega un papel fundamental. Asistir a ferias virtuales. Ya no podemos asistir de manera presencial, pero eso no significa que hemos parado la promoción de nuestros productos de exportación. Hoy más que nunca existen emprendedores, hoy más que nunca los micro y pequeños y medianas empresarios necesitan aprovechar estas condiciones de beneficio que tienen los acuerdos comerciales, que muchos productos del país ingresen al mundo sin pagar aranceles. No puede ser posible que el Ecuador, productos ecuatorianos al día de hoy, paguen más de 450 millones de aranceles para entrar a países, mientras nuestros vecinos Perú y Colombia no pagan esos aranceles. Claro, esa es una debilidad y claro, para la competitividad se vuelve una carga. Yo le diría, de su experiencia, no solo como empresario exportador, sino ya como ministro, tiene que entonces entablarse una política coordinada entre usted, el ministro de Agricultura, y lo que ya nos ha dicho usted mismo, y cómo financiar eso. Hay una propuesta para, además de los 4 puntos que señaló el presidente, para iniciar la reactivación con mayor fuerza. Se está terminando el estado de emergencia y eso habrá que decir, pasamos del estado de emergencia al estado de responsabilidad, ministro, y ahí pasa, por ejemplo, y le planteo así, el tema del camarón en la China, ¿no? Y esas dificultades que ha tenido. Entonces, ¿cómo mira usted esa parte? Mire, yo veo una luz al final del túnel. Son momentos complejos, difíciles, que atravesamos todos los ecuatorianos. Pero es momento, como usted lo ha dicho, de la responsabilidad, es momento de la solidaridad. Las situaciones hoy debemos atender y preferir la industria nacional. Desde este ministerio, en medio de la pandemia, y siendo sensibles con el clamor local, más allá de créditos, más allá de acciones, se necesita gestión. Y existen gestiones que lo puede hacer usted, lo puede hacer yo. Lanzamos la campaña Juntos Ecuador, una campaña que promueve a la industria nacional, el consumo de productos locales. Hoy la industria nacional, sin importar su tamaño, sin importar su origen, necesita el apoyo no solo del gobierno, sino de los propios ecuatorianos. Cuando usted vaya al supermercado, hemos logrado alianzas estratégicas con todas las cadenas de supermercados que han destinado espacios importantes para exhibir, para promocionar productos ecuatorianos, alimentos, artesanías, textiles, etcétera, que aparte son de gran calidad y que hoy los ecuatorianos debemos preferir consumir la industria nacional. Yo creo que es una moneda de cambio para apuntalar empleos, para apuntalar empresas, y eso, por ejemplo, esa es una responsabilidad de todo un país. Adicionalmente a eso, continuar con la reapertura productiva. Se levanta el estado de excepción, yo quiero un estado de responsabilidad, siempre lo he dicho. La mejor vacuna está en usted, está en mí, está en todos los ecuatorianos. Usar la mascarilla, respetar lo que se ha dicho día tras día. Estos protocolos de bioseguridad sencillos, lavarse las manos, cuidarse, porque la pandemia nos ha obligado a eso. Se puede producir, se puede vivir, sí, pero cuidándonos unos a otros, siendo responsables. Usted ha visto cómo otros países mucho más desarrollados, con economías mucho más potentes que Ecuador, han tenido golpes e impactos en vidas humanas, en pérdidas económicas muchísimo más grandes que el país. Solamente Estados Unidos tiene una pérdida de más de 45 millones de fuentes de empleo. Es 3 veces la población del Ecuador. Estamos viendo con preocupación cómo países europeos están regresando al confinamiento, ajustando medidas porque no se han respetado. La gente, nosotros mismos los ecuatorianos y el mundo entero nos relajamos. Yo creo que la responsabilidad hoy más que nunca es fundamental, porque ser responsables también significa ser responsables con la producción y con la economía del país. Si nosotros continuamos en un ritmo de responsabilidad, de respeto a las normas, créamelo que la recuperación y la reapertura productiva cada vez será mayor, y esa será la mejor ayuda para la economía del país y la mejor ayuda para sostener fuentes de empleo. En el comercio internacional nos ha tocado trabajar muy fuertemente con el camarón en China en medio de la pandemia. Se presentaron situaciones complejas y difíciles. Cada país tiene sus propios protocolos y reglas, y en ese sentido logramos definitivamente
concluir con China. Hoy la exportación está expedita, está garantizada, se revisaron acuerdos que el Ecuador venía cumpliendo, se reforzaron ciertos protocolos, se hicieron visitas virtuales a toda la cadena productiva y hoy lo puedo decir con muchísima certeza y seguridad. El Ecuador produce alimentos que cumplen altos protocolos de bioseguridad e inocuidad. El Ecuador tiene la capacidad de exportar no solo camarón, sino muchos otros productos que lo estamos haciendo al mundo para garantizar aquello, bioseguridad e inocuidad. Y entonces ahí le diría cómo empatar esto que ha pasado en estos días, ¿no? Productores arroceros y productores en general de este ciclo de la costa que están en plenas cosechas en algunos casos, que están protestando y que dicen los precios fijados. Y claro, ahí choca con esta visión suya y dicen, ¿y cómo es que, cómo liberamos estos precios? ¿O cómo hacemos para que los productores se garanticen también su inversión? Ministro, ¿ha conversado con el ministro de Agricultura? Yo lo que creo es que la política productiva del país, hoy tenemos, como le decía, un trabajo articulado. Anteriormente, siempre lo dije, desde los sectores productivos, se evidenciaba un divorcio público-público. Hoy lo que se ha tratado el país es de casa adentro tener la mejor articulación posible, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio, con la Cancillería y con todas las organizaciones estatales, tratar de buscar, articular. Tenemos un gabinete económico productivo en donde son alineadas las estrategias necesarias, casa adentro, la parte productiva, el arroz, el azúcar, todo, o sea, todo el mundo está buscando en este momento, obviamente, ayuda y que el gobierno nacional está buscando cómo ayudarlos. En el tema de los arroceros, he hablado con el ministro de Agricultura y créanme lo que los arroceros en los últimos meses han tenido buenos precios, producto de una buena cosecha, de una buena demanda, el confinamiento, es decir, y se están abriendo nuevos mercados, es decir, estamos trabajando de manera articulada. ¿Habrá espacio para exportar? Si me permiten, la firma del acuerdo comercial con Chile, por ejemplo, es un acuerdo comercial que en este momento ayuda a quienes, a estos sectores vulnerables, agrícola y ganadero, como por ejemplo el arroz, el azúcar, son productos que presentan excedentes de producción en Ecuador y que en esta época obviamente buscan quien les compre a ese sentido. Ahora podemos exportar sin aranceles a Chile arroz, azúcar y aceite de palma. Estas son las válvulas de escape que necesitan los sectores productivos. Es decir, buena producción, pero también necesitamos quien compre esa producción. Claro. O sea, que usted diría que una cosa se podría solucionar exportando, aprovechando este acuerdo comercial con Chile. Por supuesto, hoy tenemos un cupo con Colombia, por ejemplo, para los arroceros. Ahora Chile y otros países, por eso la importancia de buscar nuevos mercados. ¿Para qué? Porque el Ecuador produce, el Ecuador cada vez viene produciendo más alimentos, pero el Ecuador es un país pequeño relativamente, con 17 millones de consumidores. Por eso la importancia de buscar nuevos mercados, nuevos acuerdos comerciales que nos permitan integrar a esta cadena productiva, que permitan a estos productores, no solamente agrícolas, sino de otros segmentos del mercado, poder tener las oportunidades de llegar a esos mercados con sus productos. Ministro, muchísimas gracias por atendernos y estaremos en contacto entonces para ver cómo avanzan estos temas. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, buenos días, siempre buenos días. a la orden. Gracias. Ha estado con nosotros el señor ministro ingeniero Iván Ontaneda, ministro de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Luego de este corte volveremos en cambio con el rol que ha de jugar y cuáles son los planteamientos de la Asamblea Nacional, lo que se les pide, ¿no? Que parece que es para algunos no es importante, para otros dicen, oigan, esto es lo que hace falta, es la ley de extinción del dominio, pero además el rol que la Asamblea puede jugar a finales de un gobierno, a finales de su periodo, y cómo depurarse y, como dicen, darse un baño de conciencia entre ellos mismos, ¿no? Ya volvemos. Calidad, innovación, completamente democracia.
Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. Con CNT puedes pedir comida, pedir taxi, pedir matrimonio o pedir perdón antes que pedir permiso sin moverte de tu casa. Conviértete en un trotamundo CNT. Cámbiate a los plantásticos. Los planes móviles con más de 80 gigas para navegar. Redes sociales libres que no se consumen de tu plan. Gigas para navegar por donde quieras. Gigas extra para aplicaciones Google. Minutos ilimitados y mensajes. Cámbiate y recibe un giga adicional cada mes por un año. Un trotamundo CNT. Estudia, trabaja, juega, visita. Recorre el mundo sin